que nos dio paz, que nos dio un sentido. En muchos, como en mi caso, Dios ha ordenado mucho desorden, ¿sí? Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón implica entender qué tanto Dios me amó a mí. Es detenerme en el tiempo, detener en mi vida y decir de qué manera Dios me amó. Cómo veo reflejado el amor de Dios en mí. Y de esa manera puedo decir que voy a amar a Dios con todo mi corazón. Hay un versículo en la palabra que dice que al que más se le perdona, más ama. Al que se le perdona poquito, dice que bueno, ama poquito, dice, ¿no? Pero cuando a vos te perdonan mucho, amás más. No es lo mismo que Abraham me deba 10 pesos que don Pelagio me deba 1.000.000 de pesos. Si yo le perdono la deuda a los dos, ¿quién me va a amar más? Don Pelagio, porque le perdoné muchísimo, ¿no? Entonces eso es amar con todo el corazón, entender que Dios nos perdonó y nos dio una vida nueva y nos dio un sentido. Entonces cuando nosotros tomamos conciencia de ese amor, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. El segundo subtema decía, bueno, el primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Un amor que nos mueve a compartir el reino de Dios. Un amor que nos mueve a compartir el Evangelio. Entiendo que Dios me amó, que Dios me perdonó, que me dio un sentido, que cambió mi vida por completo. Entonces, amarlo a Dios con toda nuestra alma nos implica y nos mueve a poder compartir ese amor con otras personas. Aquellas almas que hoy se están yendo al infierno necesitan del amor de Dios. Y aquellos que un día recibimos ese amor, nos movemos por ese amor a Dios a poder compartirlo con los demás. ¿O quién puede pensar en lo espiritual, decir, bueno, yo soy salvo, soy un hijo de Dios, y hay una persona que se está yendo a un infierno y necesita de Dios? Digo, bueno, no importa, total, yo ya me salvé, la persona que se maneje, que se arregle, no me importa. Ninguno que realmente ame a Dios y haya comprendido el amor que Dios tuvo con sí mismo, va a evitar de decirle a la persona, Dios te ama. Va a evitar de decirle, mirá, vení a la iglesia. O como en mi caso, en el trabajo, muchas veces me pasa encontrarme con personas que están adictas al alcohol o adictas a los vicios o sin sentido. El otro día una compañera policía, a veces uno policía, que está preparado psicológicamente, que tiene un buen trabajo, me decía, no siento sentido en mi vida, no entiendo, vivo en una vida de rutina, sé que algo me falta, pero no sé qué es. Y me levanto todos los días y cumplo con el trabajo, y me voy a mi casa y hago las compras, y siento que mi vida se termina esa noche y al día siguiente otra vez de nuevo. Y así van pasando los días y siento que algo me falta, no tengo sentido. Entonces yo manejando la camioneta y la compañera policía explicándome que no tenía sentido. Si yo no amara a Dios, si yo realmente no hubiese entendido de dónde me sacó Dios, diría, bueno, no me importa, seguí contándome, total, no puedo hacer nada. Pero como yo realmente amo a Dios, no puedo dejar de decirle que necesita de Dios, que el sentido de su vida comienza en Dios, en Jesús. ¿Sí? Entonces, amar a Dios con toda nuestra alma implica poder explicarles y poder llevarle el reino de Dios, el reino de los cielos, a las personas que aún no lo tienen. Nosotros ya lo recibimos y amamos a Dios con todo nuestro corazón. Amarlo con toda nuestra alma implica poder llevarle a esas personas el perdón de sus pecados y que puedan reconciliar esa relación con Dios que se perdió desde el huerto del Edén, ¿sí? Porque dice que Dios quiere tener relación con el ser humano. El problema está que hay pecado. Y como dice Isaías 59, el pecado hace una división entre Dios y los hombres. Nosotros hoy podemos tener relación y comunicación con Dios porque un día hemos recibido el perdón de nuestros pecados por medio de Jesús y volvemos a tener comunión, como dice en el libro de Hebreos, ¿sí? Pero hay personas que, inclusive me decía esta compañera, que le piden a Dios por su familia, por su salud, por su trabajo, y lamentablemente hay que decirles que Dios no los está escuchando, porque no tienen una comunicación o una comunión con Dios. Y quizás sea difícil decirle a las personas que Dios no te está escuchando,
Pero ese es el inicio de una charla que puede llevar a predicarles el evangelio a las personas. Por eso amar a Dios con toda nuestra alma, lo puse acá como subtema, implica poder llevarle el reino de Dios a las personas. Dijimos, amar a Dios con todo nuestro corazón implica comprender cuánto Dios nos amó. Amar a Dios con toda nuestra alma implica poder llevar el evangelio, el reino de Dios a las personas. Y nos queda uno más. Amar a Dios con toda nuestra mente. Y esto es algo muy difícil a veces de hacer. ¿Por qué? Porque nuestra mente está pensando muchas veces en el trabajo, en nuestras preocupaciones, no sé, en cualquier otra cosa. Nuestra mente se distrae fácil. Por ejemplo, si Luciano comenzara a correr ahora por el medio del salón así en círculo, lo más probable es que muchos se distraigan y dejen de prestar atención. De hecho, muchas veces pasa, ¿no? Nos cuesta prestar atención cuando los chicos empiezan a correr o a hacer algo, porque nuestra mente se distrae. Bueno, muchas veces el enemigo trata de distraer nuestras mentes con un montón de cosas. Con música, con malas amistades, con hábitos que vienen de nuestra vieja naturaleza. Aunque no lo crean, el enemigo de nuestras almas siempre trata de distraer nuestra mente, quitarnos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es amar a Dios, es predicar su evangelio, es glorificarle. Y yo puse aquí en mente, es poder ser fiel, poder tener una vida íntegra, una vida fiel a Dios en nuestras mentes, ¿sí? No solo donde nos ven los demás, sino donde no nos ve nadie nada más que Dios. Ahí tenemos que aprender a ser fieles. Entonces, amar a Dios con nuestras mentes implica fidelidad, que nosotros podamos serle fiel a Dios, ¿no? Y esta palabra fiel es una palabra muy fuerte, ¿no? Es una palabra que uno dice, bueno, es difícil ser fiel, porque cuando pecamos o cuando desobedecemos, o como dice su palabra, a veces aún cuando no hacemos lo correcto, no hacemos lo bueno, estamos pecando, estamos fallándole a Dios. Y eso implica infidelidad. Si yo cometiera algún acto de infidelidad contra Ceci, que es mi esposa, es como que yo le estuviese fallando. Le fallo. Me estoy equivocando. Y seguramente a ella le va a doler. Esa es la misma relación que hoy nosotros tenemos que entender que tenemos con Dios. Porque nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y si nosotros le fallamos a Cristo, es como si fuese que somos infieles, ¿no? Entonces, amar a Dios en nuestras mentes es sinónimo de fidelidad, es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de tratar de no fallar. Muchas veces fallamos y Dios está dispuesto a perdonarnos, pero ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo de decir, Dios, te fallé, te pido perdón, ¿no? O a veces decimos, bueno, Señor, perdóname por lo que hice hoy, amén, y me voy. Y quizá al día siguiente o a la otra semana cometemos el mismo error. Y pasa el tiempo y vuelvo a pedir perdón y así, ¿no? Pareciera que nos estamos burlando de Dios. Y Dios nos pide fidelidad, nos pide esfuerzo. Nos pide que si fallamos, como le pasó a esa mujer adúltera, vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Dios está dispuesto siempre a perdonarnos, pero no volver a fallar de nuevo. Y un acto de fidelidad implica entender con nuestras mentes, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, que no tenemos que fallarle a Dios, ¿sí? Porque cuando estamos desobedeciendo, estamos pecando, le estamos fallando a Dios. Eso en sinónimo, lo hablábamos hoy con Santi y con Luciano, eso es en sinónimo, sería como el resumen de todo. ¿Se acuerdan que al principio del pasaje decía, bueno, maestro, ¿cuál es el resumen, lo más importante? Y Jesús responde, dice, lo más importante es que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si uno se pone a pensar como cristiano, en realidad es cierto. A veces decimos, bueno, tenemos que cuidar la doctrina, tenemos que cuidar la asistencia, tenemos que cuidar nuestra vida personal. Y si ustedes se ponen a pensar, son todas ramas de lo más importante que es amar a Dios. Si yo amo a Dios, voy a cuidar la doctrina. Si yo amo a Dios, voy a cuidar de qué manera me desenvuelvo, cómo hablo. Si yo amo a Dios, me voy a cuidar en la semana en mi trabajo o en mi estudio. Si yo amo a Dios, y todo es amar, amar, amar. Cuento una anécdota. Me acuerdo cuando recién estábamos casados con Ceci, decía, ¿de qué manera tengo que amar a mi esposa? ¿De qué manera
tengo que hacer para que mi esposa se sujete a mí como esposo? ¿De qué manera tengo que llevar mi familia adelante? Y hoy por hoy les puedo decir que sigue siendo un gran trabajo, ¿no? Porque nunca se termina. Pero hoy por hoy puedo decirles que comprendí que no hace falta que yo trate de que ella se sujete, de que ella haga lo que yo le digo. Yo tengo que hacerlo primero. Yo tengo que amarla, yo tengo que amar a Dios, yo tengo que ser el primero en hacer todo. Porque pasa como los niños. Miran lo que uno hace. Y cuando ella ve lo que yo hago, ella ve que yo amo a Dios, ella también va a amar a Dios y se va a sujetar a mí como esposo. ¿Por qué? Porque veo un esposo sujeto a Dios. Porque veo un esposo que ama a Dios. Yo no le puedo decir a Ceci o a Santino, bueno, ustedes tienen que amar a Dios y yo no amarlo. Porque sería contradictorio. Entonces, uno tiene que dar el ejemplo. ¿De qué manera? Haciéndolo primero. Por eso es importante que nosotros comprendamos que estos tres conceptos, ¿sí? En esta noche les di un subtema que es amar a Dios con todo el corazón, implica comprender cómo Dios me amó a mí. Podríamos llevarlo a Juan 3:16, por ejemplo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que entregó a su Hijo. ¿Ese es el amor o esa es la copia de amor que nosotros tenemos que sentir con respecto a Dios? Y vos decís, bueno, pero yo no puedo entregar a mi hijo. Pero podés entregar tu vida. Puede ser una entrega total. Puede ser que le entregues tu tiempo. Puede ser que le entregues, no sé, un sacrificio personal. Digas, bueno, Señor, a mí me cuesta esto, pero lo voy a hacer por vos, ¿no? Y quizás pensando, bueno, quizás yo ya soy una persona adulta, no tengo tentaciones, no tengo dificultades como en la secundaria, o como los niños, o como un joven, o como un matrimonio. La palabra de Dios dice que todos tenemos pecado y que todos somos tentados todo el tiempo, ¿sí? Entonces no pasa por el rango etario, tiene que ver con ser un hijo de Dios. Porque el diablo anda, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el otro día lo hablábamos en casa. Se dieron cuenta que el león, por ejemplo, ¿no? Que lo simboliza la palabra, que anda como un león rugiente, el león no ataca. ¿Se dieron cuenta? El león no ataca de principio. ¿Lo vieron alguna vez en algún documental? ¿Qué hace el león para atacar? Santi, ¿qué hace el león? Anda rodeando. ¿Y está cómo? ¿Está así paradito? ¿Va caminando normal o no? Sigiloso, muy bien, sigiloso. Se agacha, se esconde entre el pasto y está observando a su presa. Muy bien. Y no ataca de principio. La presa se va moviendo y el león está quieto. Y cuando llega el momento, ahí ataca. Ese es el enemigo. Ese es el diablo. No ataca de principio. Espera el momento adecuado y en el momento que la presa está despistada, está desatenta, está vulnerable, está débil, el león va y ataca. Y lo más probable es que esa presa ya no tenga oportunidad, ¿sí? Por eso en esta noche lo más importante es que podamos comprender que el amor que nosotros le tengamos a Dios nos va a proteger de todos esos ataques. Que probablemente seamos tentados, ¿sí? Recuerdo en la historia, ya voy terminando, recuerdo la historia en el libro de Génesis, capítulo 39, si no me equivoco, en la historia de José, ¿se acuerdan? ¿Sí? José fue tentado por la mujer de su amo, ¿sí? En el momento menos pensado, José se vio en una tentación y él dice que huyó, salió corriendo. Nosotros tenemos que ser igual. El amor a Dios, y recuerdo esas palabras de José que decía, ¿cómo voy a fallarle a Dios y a mi amo? ¿No? Y se fue corriendo. No podría fallarle. Entonces, el amor a Dios va a hacer que nosotros no le fallemos a Él. Cuando estemos a punto de fallar, cuando estemos en medio de esa tentación, vamos a comprender que Dios nos amó tanto y nos va a ser muy difícil de fallarle. Cuando ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, lo más probable es que el enemigo no tenga chances contra vos. Porque el amor a Dios, el amor que Dios te tuvo y el amor que vos le tenés a Dios, va a ser una alianza tan fuerte como dice Eclesiastés. Un cordón fuertísimo que no se va a poder romper por nada, ¿no? Por eso es importante que los niños también puedan comprender que el amar a Dios, lo hablamos hoy con Santi,
Mamá ama a Dios y se pone en el rol que Dios le dio como ayuda idónea, ¿no? Como la guía de su hogar, como la ayuda del esposo. El esposo, el papá, ama a Dios guiando su hogar, siendo administrador en su hogar. ¿Y los niños de qué manera tienen que amar a Dios? Niños, a ver. Muy bien, obedeciendo a sus padres. ¿Por qué? Porque Dios les da a elegir, dice, bueno, niños, si quieren obedezcan a sus padres. ¿Les da a elegir? ¿Qué les parece por allá atrás? Dios les dice, si quieren obedezcan, o dice, hijos, obedezcan a sus padres. Es un... Muy bien. Es un mandamiento. Todos en la familia, todos en la casa tenemos un mandamiento de parte de Dios. Mamá, papá y los hijos. Los hijos dice que tienen que obedecer a sus padres. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Porque esto es, ¿qué? Porque esto es justo, dice Dios. Porque ese es el rol de la familia. Papá. Muy bien. Porque de esa manera obedecen a Dios. Porque es un mandamiento que Dios les da. Entonces los niños también tienen un mandamiento de parte de Dios. Los padres tienen un mandamiento de parte de Dios y las mamás también. Todo eso, Jesús dijo, bueno, en todo esto se resume. Todo, absolutamente todo. Toda la Biblia, todo lo que hay, se resume en esto. Amen a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Y el segundo mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Abraham, ¿qué significa semejante? Muy bien, es igual. Es tan importante como el primero, el segundo. ¿Sí? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo al principio dije, amar a Dios es sin verlo, es sinónimo de fe. Yo amo a Dios por fe. No lo veo, no lo toco, pero lo amo. ¿Con qué? Con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Es por fe. Pero amar al prójimo es algo práctico, es una práctica. Es el resultado del amor que yo le tengo a Dios. Por ejemplo, si yo amo a Dios y no amo a mi prójimo, no amo a mi vecino, no amo a mi compañero, no amo a mi hermano, hay algo que está incompleto, hay algo que está mal. La palabra de Dios dice que si vos no amás a tu hermano y vos decís que amás a Dios, es como si fuese que estás fallando en algo, estás mintiendo. Es como si fuese que no conoces a Dios, porque Dios es amor. Y si yo no amo a mi hermano, no amo a mi hermana, no amo a mi vecino, quiere decir que no conozco a Dios. Quiere decir que no estoy cumpliendo lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Sí? Entonces, amar al prójimo es tan importante como amar a Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Un pasaje muy conocido, me gusta muchísimo ese pasaje, porque es un motor de poder ayudar a los demás. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, y ese tiene que ser un aliento para nosotros como cristianos de poder siempre ayudar al prójimo. Dice 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, o sea, todas las veces que podamos, hagamos bien a todos. No dice a algunos, o no dice solamente a la iglesia, a los hermanos, dice a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que esto nos moviliza, nos mueve a ser prácticos, ¿sí? ¿Prácticos de qué manera? Si vemos a alguien que está necesitado, acercarnos, poder charlar, poder preguntarle qué le pasa, cómo se llama, ¿no? El hermano Miguel siempre nos cuenta, viene a la ferretería y tengo una charla con una persona y le predica el evangelio. Esa es una manera, en nuestro trabajo muchas veces. A mí me toca trabajar a veces manejando y tengo un compañero o una compañera
y yo pongo la Biblia ahí en la camioneta donde manejo y me pregunta, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? La gente sola empieza a charlar y a preguntarte. Y nosotros como cristianos dijimos que si amamos a Dios, tenemos que llevar el reino del Evangelio a esas personas que aún no lo conocen. Dice la palabra que si nosotros no anunciamos el Evangelio, estamos fallando. Y nosotros somos llamados a anunciar, ¿sí?, el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de Dios, por medio de Jesucristo. Porque si no, ¿quién le va a predicar? ¿Se acuerdan que cantamos una canción? ¿Y quién irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si no les predicamos, ¿quién les va a predicar? Entonces nosotros, en la escuela misma, en la escuela, para los chicos que van a la escuela, podemos buscar la manera de predicarles el Evangelio. Muchas veces tienen oportunidad. O los hermanos mayores también. Don Pelagio siempre contaba, me acuerdo, ya no cuenta más. Contaba que se sentaba ahí afuera, de hecho a veces lo veo y paso y le toco bocina. Se sentaba ahí afuera a tomar tereré y pasaban los vecinos, hola vecino. Y ella les llevaba un folletito, le hablaba del Evangelio. Y todos lo conocen como el pastor de ahí de la iglesia, ¿no? ¿Por qué lo conocen? ¿Qué se puso un cartel en la casa? ¿Soy pastor de la iglesia? No. La forma de vestirse, la forma de hablar a las personas, las charlas que quizás tuvo con sus vecinos, identificaron que él es un hijo de Dios. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Amar al prójimo implica la práctica del amor a Dios. Yo puedo practicar el amor de Dios en mí y lo que yo le tengo a Dios con mi prójimo. Y hoy hablábamos en casa, ¿quién es el prójimo? Y con esto voy terminando. ¿Quién es el prójimo? ¿Abraham? Hoy estás sentenciado porque estás acá cerquita. ¿Quién es el prójimo? Bien. Bien. Hermano Miguel, ¿quién es el prójimo? Bien. Julio, ¿quién es mi prójimo? El otro. Muy bien. La palabra prójimo, casi te pregunto, Franco. Bueno, decime, a ver, ¿quién es el prójimo, Franco? Un amigo, bien. La palabra prójimo significa próximo, ¿sí? El que está al lado nuestro, el que esté cerca de nosotros, ese es el prójimo. Y hoy hablábamos en casa, y con esto voy cerrando. Nuestro prójimo, ¿qué les parece? ¿Quién es? Nuestra casa, nuestra familia, nuestro vecino, el que viene a casa a visitarnos o a la casa donde vamos, ese es nuestro prójimo. El mayor ejemplo que Dios nos dio es tener nuestro ministerio familiar en nuestra casa. Si yo no amo a mi esposa, no estoy amando a mi prójimo. Si no amo a mis hijos, no estoy amando a mi prójimo. Si no amo a mi vecino, no estoy amando a mi prójimo. Y amar a mi esposa implica cuidarla, respetarla, suministrarla espiritualmente, ser proveedor. Amar a mis hijos implica instruirlos, como dice Proverbios, instruirlos en el camino de Dios, ¿sí? Amar a mi vecino implica ser amable, ser buen vecino, pero siempre buscar de predicarle el Evangelio. Ese es el prójimo. Y ese es el amor al prójimo. Porque dice, amá a tu prójimo como a vos mismo, ¿sí? Y ninguno de nosotros no se ama o se descuida, ¿sí? Amar al prójimo implica poder predicarles el reino de Dios, y si son personas que lo conocen al reino de Dios y están lejos, poder guiarlos para que puedan volver. ¿Cuántos hermanos hemos conocido que estuvieron lejos de Dios y hoy están de nuevo con nosotros, ¿no? Y es importante que nosotros podamos entender esto, hermanos. Amar a Dios implica un sinónimo de fidelidad, de serle fiel. Con todo nuestro corazón, comprender cómo nos amó Él. Con toda nuestra alma, ¿sí? Un amor que nos mueva a compartir el reino de Dios. Y con toda nuestra mente, un sinónimo de fidelidad eterna con Él. Vamos a leer el último pasaje para terminar. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. El anteúltimo pasaje, vamos a leer otro después. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y este es un deseo que Dios tiene para con nosotros,
y que hoy podamos llevarnos este mensaje, ¿sí? Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, ¿sí? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, ¿sí? En esto se resume que nos podamos amar como iglesia, como hermanos, ¿sí? Podríamos redundar un poquito más, a veces soportándonos los unos a los otros, entendiéndonos, perdonándonos, tantas cosas que podemos aprender, ¿sí? Como iglesia, pero también con el resto, ¿sí? Con el resto de las personas. Último pasaje que vamos a leer, lo tenía acá marcado y se me fue, pero igual creo que está acá. Creo que lo mencioné, Primera de Juan, capítulo 4. Sí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Lo mencioné nada más, pero no lo había leído. Y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y es el resumen de este mensaje que hoy compartimos, ¿sí? El que ama a Dios, ame también a su hermano. El primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si podíamos y seguiríamos buscando en la Biblia, hay muchos pasajes más que nos hablan del amor. De hecho, si tuviésemos el tiempo por ahí de estudiar la palabra, nos entenderíamos que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que es toda la Biblia, todo nos habla del amor de Dios. Comienza desde el principio un pueblo rebelde que se rebelaba contra Dios, que se enojaba contra Dios, y Dios amando y perdonando, y enviando profetas, y perdonándolos, y guiándolos en el medio del camino, y matando a los enemigos. Un Dios amando al pueblo, enviando a su Hijo Jesús, un Jesús haciendo milagros, un Jesús diciéndole a las personas, no importa el milagro, importa que creas. Y un Apocalipsis mostrándonos el fin del mundo, y aún así Dios dando la oportunidad a las personas. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Toda la Biblia, Jesús dijo, todo el resumen, todo, lo más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar al prójimo como nosotros mismos. Pongamos en práctica el amor al prójimo y se van a dar cuenta que no solo uno se siente bien, sino que Dios también se goza. Dice ahí en un proverbio, con esto termino, perdón. Dice en un proverbio muy lindo que nosotros siempre lo leemos, creo que es 19:17, si no me equivoco. Proverbios 19:17. Espero que sea ese porque si no me va a retar don Pelagio. Sí. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando nosotros ayudamos a alguien, es como que le estamos prestando a Dios. Y dice, y Dios nos va a recompensar por eso, no va a quedar debiendo nada. Qué bueno muchas veces ayudar a las personas que están necesitadas. ¿Cuánta necesidad hoy tenemos enfrente de nuestros ojos? ¿Y cuántos dicen, hasta inclusive como burlándose un poco, ¿no? Pero también, ojo, porque lo dicen sabiendo. Ustedes son cristianos, tienen que ayudar a los demás. Y en cierta manera es como un poco desafiante, pero en realidad es cierto. Acá la palabra de Dios nos manda a ayudar a los demás. Lo acabamos de leer recién. Entonces, qué bueno que se siente cuando uno cumple lo que Dios nos manda. Y qué bueno es saber que Dios de eso nos va a recompensar y nos va a bendecir. Y no hacerlo por la recompensa ni por la bendición, sino hacerlo ¿por qué? Por amor a Dios. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte en esta noche porque pudimos recordar, Señor, cuánto nos amas, cuánto nos amaste y cuánto nos amarás, Señor, porque a pesar de que fallemos, a pesar de que muchas veces nos equivoquemos,
como dice tu palabra, Señor, tú permaneces fiel y tu amor es algo que nada ni nadie nos podrá separar, Señor. Te damos las gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tú nos ayudes a amarte cada día más y comprender que si te amamos es muy difícil que fallemos, Señor. Que no es intentar no fallarte, sino es intentar amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a amarte todos los días de nuestras vidas, no solo cuando venimos a la iglesia, sino también en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde nadie nos ve, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más y poner en práctica ese amor por medio del prójimo, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo. Dejamos todo en tus manos, esta enseñanza que hemos recibido del día de hoy, y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.